Bueno, vamos a dar inicio entonces a la videoconferencia. Gracias a todos que estuvieron temprano por hacer la espera. Gracias a todos los que han estado sumándose en estos momentos. Eh, Me presento porque no lo había hecho antes. Yo soy Diego Jacobo, soy parte de la organización de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos, TRACODA, de El Salvador. Nosotros como organización nos dedicamos a precisamente hacer esos ejercicios de Contraloría Social sobre instituciones públicas. En los últimos años nos hemos enfocado al trabajo de la Corte de Cuentas como uno de los entes contralores más importantes en todo el sistema de todas las instituciones públicas en nuestro país. Y que bueno, yo creo que es de conocimiento público que históricamente ha sido una institución que también no ha estado a la altura del mandato constitucional que tiene de fiscalizar los gastos públicos y de ser uno de los principales entes en el combate contra la corrupción. En ese marco de actuación que nosotros tenemos, venimos impulsando desde este año un proyecto junto a la National Endowment for Democracy, la NED, que se llama Fortaleciendo al ente superior fiscal en el país, que es precisamente la Corte de Cuentas. Y la idea de este proyecto es básicamente desde sociedad civil recabar los insumos que sean necesarios para hacer propuestas de reforma legal a todo el marco normativo de la Corte de Cuentas, ya sea específicamente la ley de la Corte de Cuentas o a cualquier otro marco normativo como podría ser la Constitución, de llegar a ese punto, con la idea de fortalecer a la institución, de dotarla de el mejor ordenamiento jurídico que pueda tener, o por lo menos de que sea mucho más fortalecido del que tiene actualmente, para que tenga un marco de actuación más importante del que han venido teniendo. Entonces, es en ese contexto que nosotros estamos haciendo este proyecto, que nosotros quisimos hacer este webinar en el que ahora nos acompañan, que se llama la Auditoría de la Corte de Cuentas sobre el presupuesto, los retos y desafíos para el control externo en la gestión de las finanzas públicas en El Salvador. Nosotros estamos bastante emocionados de contar con la participación de Oscar Díaz. Oscar es consultor internacional en gestión y auditoría de finanzas públicas, entre otros temas. Ha trabajado muchísimo en el área de auditorías, no solo en El Salvador, sino también él es argentino, sino también en su país y en muchísimos otros países de Latinoamérica. Tiene muchísima experiencia en estos temas. Y básicamente la jornada de hoy se trata de analizar cuáles son los resultados de la evaluación PEF, que es la evaluación del gasto público y la rendición de cuentas, donde precisamente uno de los pilares que se analizan es el escrutinio y la auditoría externa del ente fiscal superior, del ente fiscalizador superior, sobre la ejecución presupuestaria y todos esos mecanismos de interinstitucionales y también interorgánicos de cómo se hace luego el escrutinio sobre los resultados de esa auditoría. Entonces, vamos a ver cómo está El Salvador, ¿no? En términos de cómo funciona esa auditoría al ejercicio del presupuesto anual. Y pues sin más preámbulos, los dejo con Oscar, que ya luego nos va a explicar todo. Como les decía desde un principio, si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, no duden en hacerlo en el espacio del chat y ya luego se va a tener ese espacio para preguntas y respuestas. Y bueno, Oscar, sin ya quitarte más tiempo, te dejo la palabra y gracias otra vez por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Diego. Bienvenidos a todos y todas. Gracias a los organizadores por permitir este espacio para que la ciudadanía también se involucre a través del conocimiento de los resultados de este ejercicio denominado PEFA. Y antes que nada, espero que todos se encuentren a salvo, bien de salud, junto a los seres que están junto a ustedes, porque esta pandemia obviamente nos está afectando a todos, ¿no? Pero bueno, nos da siempre detrás de un problema hay una oportunidad, y nos da la oportunidad de poder compartir una parte del informe, que tiene casi más de 200 páginas, sobre el gasto público y la rendición de cuentas en El Salvador. Tiene fecha del 2019, porque es la fecha en que se emitió el informe. Pero después vamos a ver los periodos que abarca el informe. No voy a explicar qué significa PEFA porque lo tienen en la pantalla, y es la traducción, en su traducción al español, es
evaluación, aunque por ahí la palabra evaluación no es la mejor, ya van a ver por qué, porque es una medición lo que hacemos a través de esta herramienta, del gasto público y la rendición de cuentas, ¿no? Sobre todo en un Estado de Derecho en donde los ciudadanos tienen el derecho a que se rinda cuentas de lo que los mandados por el ciudadano hacen con los recursos que tributan. Hay varios pilares que involucra este estudio, este diagnóstico, y lo que vamos a tratar hoy día es el pilar de escrutinio y auditoría externos. Más adelante vamos a ver cuáles son los otros pilares que existen y cómo están compuestos esos pilares y cómo se miden. Entonces, reiterando las gracias a los organizadores y en el placer de estar, aunque sea a la distancia, en el querido Salvador, en el que tuve la oportunidad de estar más de una vez, vamos a dar comienzo a revisar cómo he preparado esta conferencia, este intercambio de conocimientos. Lo dividí en dos partes, la conferencia. Una parte es para que todos estemos en contexto de lo que es el PEFA. ¿Qué es el PEFA? ¿Cómo se origina? ¿Para qué sirve? ¿Por qué hablamos de prácticas internacionales? Lo que alcanza, ¿cuál es el alcance de la cobertura que tiene el PEFA? Los pilares, el PEFA, el marco de medición del desempeño de las finanzas públicas, está conformado por pilares que abordan los distintos ciclos de la gestión de las finanzas públicas y del control, ¿no? No hay sistemas, las finanzas públicas en definitiva pertenecen a un sistema, no hay sistema que no tenga control, interno o externo. Ni el sistema administrativo, ni el sistema financiero, ni el sistema mecánico, ni el sistema humano, todos tienen un elemento de control. Y es el punto que hoy vamos a desarrollar. ¿Y cómo es el control de calidad para que el informe que está a disposición de ustedes en la página del PEFA, pefa.org, ustedes pueden ir a El Salvador y ahí pueden ver el informe en extenso, insisto, son más de 200 páginas porque abordan todos los pilares y abordan todas las etapas del ciclo presupuestario. Y pueden ver con mayor detalle lo que hoy voy a tratar de sintetizar en este breve tiempo que tenemos disponible. Pero me pareció importante que conozcan qué es el PEFA y cómo nace la medición. Obviamente no van a salir expertos en PEFA, pero sí van a tener un conocimiento de qué es lo que le da origen a las conclusiones que hemos volcado en el informe, en el pilar que hoy nos incumbe, que es el pilar de escrutinio y auditoría externos. Vale aclarar que este informe, este trabajo, que se hizo en el año 2018, y a finales, yo creo que octubre, noviembre de 2018, por eso me mezclan las fechas con otros PEFA, pero estoy seguro que fue en octubre, noviembre del año 2018, y que se emitió en el 2019, lo hicimos a pedido del gobierno y con el apoyo financiero de la Unión Europea. Participamos 3 especialistas, Hernán Flucker como team leader y José Ospina, y quien está hablando, como especialistas en distintas áreas o pilares o indicadores que recoge y analiza el PEFA. En la segunda parte vamos a ver exactamente qué ocurrió con el diagnóstico que se aplicó a El Salvador, cuál fue la cobertura, para que tengamos noción, porque por ahí vemos algunos otros análisis y quizás las conclusiones no son totalmente iguales, y es quizás porque la cobertura que tiene este diagnóstico es diferente a la cobertura que tienen otros elementos de evaluación, otras herramientas de evaluación, como es el caso del el índice de presupuesto abierto, ¿sí? Que por ahí analiza un año en particular, mientras que en el diagnóstico que llevamos a cabo van a ver que analizamos 3 años hacia atrás, en algunos casos al momento de la evaluación, y varía. Entonces, por ahí quizás algunas cosas no son 100% coincidentes porque los años bajo evaluación son diferentes.
Vamos a ingresar a ver el pilar estrictamente del escrutinio y auditoría externos, es así como se denomina. Todo esto es tal cual aparece en la guía metodológica para aplicar el marco de medición PEFA. Vamos a ver el indicador, la ID representa indicador auditoría externa, y el indicador escrutinio legislativo de los informes de auditoría externa. Ambos indicadores conforman el pilar de escrutinio y auditoría externa. Así es como se denomina, o bien así la traducción, muchas veces no es muy feliz la traducción del inglés, pero en definitiva es comprensible. Estamos hablando de alguien tercero que va a analizar la rendición de cuentas que hace el gobierno para poder llegar a una conclusión sobre cómo está, respecto a las mejores prácticas, el escrutinio y la auditoría externas a cargo de la entidad fiscalizadora superior, en este caso Corte de Cuentas de la República, y por parte de donde están los representantes del pueblo, que es el Congreso, o la Asamblea Legislativa. Para empezar, ¿qué es el PEFA? Ustedes ven en pantalla una copia de la carátula, de la tapa del libro, de la guía, del manual, del marco de referencia para la evaluación de la gestión de las finanzas públicas. Digo que no soy muy adicto a hablar de evaluación, porque una evaluación requiere analizar causas, y el PEFA no analiza las causas, el PEFA mide una situación en un determinado momento respecto a un estándar, ¿sí?, internacional, que recoge el marco de referencia. Es como una vara, ¿no? Si esta es la vara, el PEFA mide, y si está acá, bueno, tiene oportunidades de mejorar todavía ese aspecto que se está diagnosticando, ¿sí? Esa es la palabra que me gusta utilizar, diagnosticar. Ustedes pueden acceder en la página como les decía, del pefa.org, a las guías, a los manuales para el evaluador, así como anteriormente les comentaba, los informes, en este caso, que más les interesa es de El Salvador, y lo pueden ver in extenso. Bien, aquí estamos entrando en la primera etapa de esta charla, que es ver qué es el PEFA, ¿no? Y el PEFA es esto, es un marco de referencia contra el cual se mide cómo se encuentran el sistema de gestión de finanzas públicas de un país, en un momento particular, como les decía, puede ser durante los últimos 3 ejercicios, durante el último ejercicio, lo que sería la planificación del presupuesto para el próximo ejercicio, o bien al momento en que estamos realizando la evaluación o el diagnóstico, cuán cerca o cuán lejos está del marco de referencia. Por eso es que yo resalto estos términos: marco de referencia para medir, mide, me dan de cuenta, es una vara que mide en relación a otra vara, que es el marco de referencia, en donde se recogen, como digo por aquí, las buenas prácticas internacionales, en un momento particular. Eso es el PEFA. Obviamente, de forma resumida, imagínense que cuando iniciamos una evaluación, un diagnóstico, una medición del sistema de finanzas públicas de un país, iniciamos con un taller de 2 días a todos los que están involucrados en las áreas que aborda el PEFA, para explicarles la metodología. Y lo que estoy haciendo aquí es simplemente un resumen para contextualizar. Origen y actualidad. A la izquierda ven el origen, a la derecha vamos a ver cómo estamos hoy con el PEFA. El PEFA nace en el año 2001, y nace porque había distintos organismos, acá hay algunos de ellos: la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y organismos multilaterales y bilaterales a nivel del país, como Inglaterra, Francia, Noruega y Suiza, y todos analizaban de alguna forma las finanzas públicas de un país, pero con una determinada herramienta, que quizás no coincidía con la misma herramienta que utilizaban otros organismos multilaterales y bilaterales. Entonces se llegó al consenso de comenzar a trabajar en una herramienta que pueda ser reconocida por todos,
y liderada bajo el secretariado PEFA, que está en el ámbito del Banco Mundial, para poder medir de manera estandarizada y uniforme, y que el resultado de esa medición le sirva a todos, a través de una metodología común, llamada PEFA. ¿Y para qué quieren estos organismos el PEFA? Y así, como para qué lo quiere el gobierno, que es quien levanta la mano y dice, quiero hacer un análisis de mis finanzas públicas de conformidad para saber cuán cerca o lejos estamos de las prácticas internacionales y así comenzar a partir de las fortalezas y debilidades en un plan de reforma de las finanzas públicas. Es el gobierno que lo pide. Y algunos de estos organismos, básicamente Banco Mundial, Unión Europea, como es el caso de El Salvador, en otros casos es el Banco Interamericano de Desarrollo, contratan a través de un proceso de selección a un equipo para que lleve adelante la aplicación de este marco de medición, de referencia. Aquí abajo ustedes pueden ver que la fuente, ¿dónde está la fuente? En la cual ustedes pueden tener acceso. Y, perdón, estaba leyendo un comentario acá, por ahí me distraí en eso. Pueden tener acceso a todo esto que les estoy comentando con mayor detalle. ¿Qué pasa? Después del 2001, básicamente después del 2000, si no me equivoco, 2016, ingresan 2 miembros más, o socios, a lo que es esto que vamos a conocer comúnmente PEFA, que es la República Eslovaca y el Gran Ducado de Luxemburgo. ¿Sí? Les interesa ser parte de este grupo o socios de este mecanismo de medición para hacer aportes y también beneficiarse a través de estas herramientas que diagnostican las finanzas públicas de un país. Diagnostican el sistema de administración de finanzas públicas de un país. Cuando digo sistema de administración, estoy hablando de planificación, presupuesto, contabilidad, tesorería, deuda o crédito público. Eso estamos hablando de la parte financiera, y eso luego que se capta a través del ámbito de los impuestos y del ámbito del seguro social. ¿Sí? Son los dos elementos o fuentes de ingresos que tiene un país. Ahí están el sistema de administración financiera, pero hasta ahí es dinero, y luego eso se transforma en personas o en cosas. Cuando digo personas, estamos hablando del sistema de administración de personal, y cuando digo cosas, estoy hablando del sistema de compras y contrataciones. Entonces, todo eso es el sistema de administración financiera, más aquello en lo que se traduce, y aquello con lo cual se controla de manera interna. Estoy hablando del control interno, también abordado por esta herramienta, y el control externo, que hoy nos preocupa en esta charla. Entonces, eso es lo que está midiendo, y por esa razón, porque había distintas formas de medir, porque había distintas herramientas, digamos, se llegó a un acuerdo, a un consenso, y se arribó al primer modelo de medición de la gestión de las finanzas públicas, que fue en el año 2005. Ese fue el primer modelo. Algo que por ahí me olvidaba, ¿para qué le sirve a estos organismos conocer el estado de finanzas públicas de un país? Bueno, al gobierno obviamente le interesa para saber cuáles son sus debilidades y sus fortalezas, y a partir de allí establecer un plan de mejora de las finanzas públicas. Y a los organismos internacionales les interesa para saber en qué áreas tiene interés en apoyar financiera y técnicamente a un país. Y de esa forma no chocar a ambos organismos sobre lo mismo. O por ejemplo, en la Unión Europea le interesa saber cómo está la gestión de las finanzas públicas, porque es uno de los indicadores que utiliza para el apoyo presupuestario sectorial, en la parte de lo que es el tramo fijo. Hay varios indicadores, el macroeconómico, también está de las finanzas públicas. Y de acuerdo a cómo esté, valida o no ese tramo fijo. Entonces, el interés de los organismos internacionales es saber dónde pueden ser útiles a través del apoyo financiero y técnico, y para el gobierno, sin duda, es saber y conocer el estado de salud de sus finanzas públicas y cómo mejorar esa salud. En la segunda versión aparece en el año 2011. Ustedes por ahí se pueden preguntar
¿Por qué tantas versiones? Y porque las buenas prácticas van creciendo, ¿no? Es decir, van aumentando las buenas prácticas, algunas van dejando de ser buenas prácticas, siendo reemplazadas por otras, ¿no? Y en el año 2016 surge la última versión. Justamente esa versión del año 2016 es la que nosotros utilizamos para evaluar las finanzas públicas o diagnosticar el estado de las finanzas públicas de El Salvador, cuyo informe se emitió en el año 2019, pero corresponde a un diagnóstico sobre el ejercicio realizado, el ejercicio de las finanzas públicas durante el año 2018, 17, 16, y en algunos casos, en algunos indicadores, al momento de la evaluación. Bien, esto es el origen. Así nace el PEFA, para eso sirve el PEFA. ¿Y ahora qué vemos en la parte derecha? Vemos un globo terráqueo, vemos Latinoamérica y vemos la bandera de El Salvador. Acá le quiero mostrar la importancia que tiene el PEFA para los países y obviamente, que ya les dije, para aquellos que conformaron y son miembros del PEFA, pero también la importancia que tiene para los países. Miren, a nivel mundial, a la fecha, al día de hoy, quizás ayer me pusieron alguno más, pero al día de hoy, 142 países han sido sujetos al diagnóstico PEFA. 142 países, es un número, yo diría, muy importante. Y en los cuales se emitieron 651 informes. Ustedes pueden decirme, Oscar, pero ¿qué ocurre? 142 países, 651 informes, ¿cómo puede ser eso? Bueno, puede ser porque se pudo haber realizado más de una evaluación, acá lo tienen, ¿sí? De acuerdo a la versión. Generalmente las evaluaciones, los diagnósticos se realizan cada 4 años, ¿sí? Como se ve, los últimos 3 se realiza cada 4 años para no volver a ver un año no caiga en una intersección, digamos, vuelva a ser analizado, ¿no? Entonces, cada 4 años. Puede ser entonces que los 651 informes, en realidad no puede ser. Es que se han realizado más de una evaluación en un mismo país, e incluso los PEFA no solo se aplican a nivel nacional, también se aplican a nivel subnacional, llámese estados, llámese provincias. En particular, yo recientemente, este año, se acaba de emitir el informe PEFA del gobierno de la Ciudad de México, ¿sí? No del Estado de México, no del país, pero sí de la Ciudad de México. Entonces, lo que hay son PEFAs subnacionales. Hay PEFAs nacionales y PEFAs subnacionales. Por eso es que ustedes van a encontrar aquí un número superior en cuanto a informes respecto del sujeto de evaluación, en este caso los países, ¿no? Entonces tenemos distintas aplicaciones de la metodología, en distintos años y a distintos niveles. En Latinoamérica, de los 40 no sé si ustedes tienen en mente, pero son 45, 46 países, si no me equivoco, entre habla hispana y no hispana. En Latinoamérica hay 34 países que fueron sujetos a evaluaciones PEFA en distintas oportunidades y a distintos niveles de gobierno. Por eso es que hay 127 informes. Y en El Salvador se aplicó la metodología PEFA en el año 2009, 2013 y 2019, de conformidad con la versión vigente en su momento. Lo que nosotros vamos a estar viendo, lo que vamos a estar compartiendo hoy, es justamente la evaluación 2019, en la cual se aplicó la metodología 2016. Reitero, el crecimiento y las nuevas versiones van siendo permanentemente actualizadas en funciones a las mejores prácticas que van apareciendo, producto del avance en nuevos modelos, nuevos mecanismos, nuevas herramientas, como es la tecnología informática, etc. Muy bien. Buenas prácticas internacionales. Acá, bueno, más atrás, no quiero volver todas las plantillas, atrás todas las filminas, pero más atrás hablábamos que es un marco de medición con respecto a las mejores prácticas internacionales, o a las buenas prácticas internacionales. Esas buenas prácticas internacionales están inmersas en la metodología, en el manual PEFA, en cada uno de sus indicadores, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos, porque es muy bonito, ¿no? Decir, no, pero tiene que estar actualizado de conformidad con los estándares internacionales.
de conformidad con las mejores prácticas internacionales, de conformidad con el marco internacional. Pero bueno, esto es como un poco hablar o caminar sobre el agua, ¿no? Es decir, ¿y cuáles son las buenas prácticas internacionales? ¿Quién dice que son las buenas prácticas internacionales? Entonces, por eso es que preparé, siempre presento esta filmina, que va aumentando, obviamente. Estos son los estándares internacionales, algunos de los estándares internacionales, los principales, que se utilizan que están inmersos en la metodología PEFA, en cada uno de sus 30 y tantos indicadores y más de 90 dimensiones o criterios. Ustedes ven Manual de Estadística y Finanzas Públicas del año 2014 del Fondo Monetario Internacional. Tenemos prácticas dadas por la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. El Salvador no es miembro, pero está en el centro de desarrollo, digamos que está en un escalón arriba y se nutre también de las recomendaciones que da la OCDE en materia de finanzas públicas. En lo que le comentaba antes, el índice de presupuesto abierto, o el OBI, International Budget Partnership, que está aquí, es el ente que lo emite. Ustedes tienen un capítulo de transparencia y que contribuye a aplicar la metodología dada por esta organización, por este ente. Y si lo ven, van a ver que va a haber coincidencia con los indicadores PEFA, y en algunos casos por ahí la coincidencia no es al 100% porque son distintos los años sobre los cuales se aplicó la metodología. El TADAT, que es una herramienta para justamente diagnosticar cómo se encuentra la administración tributaria, yo les comentaba que el sistema de finanzas públicas incluye una serie de acciones, pero también incluye las fuentes de ingresos, ¿no? Bueno, lo que es la metodología para evaluación de sistemas de adquisiciones, también se lo he mencionado, normas internacionales de contabilidad para el sector público, dado por el Instituto de Contadores Públicos. Eso se aplica para ver de qué forma, cuán alineadas están las normas de contabilidad con las NIC-SP, normas internacionales de contabilidad para el sector público. El marco integrado del control interno, también hay un área pilar que se encarga de evaluar, dos indicadores que que están vinculados al control interno, y otro que está vinculado a la auditoría interna, el COSO que es la comisión patrocinadora a cargo de definir un nuevo marco de control interno. Hay una página con ese mismo nombre. El marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna, más estrictamente vinculado a la auditoría interna. Y en el caso que hoy nos ocupa, las normas internacionales para las entidades fiscalizadoras superiores, INTOSAI, ¿sí? Allí habla, las siglas en inglés del ente que se encarga de regular las ISAI, las normas internacionales para las entidades fiscalizadoras superiores, que es a donde esperamos que la Corte de Cuentas llegue a alinear su práctica en materia de auditoría externa y su conformación en materia de entidad fiscalizadora superior, de acuerdo a estas normas que luego vamos a abordar con más detalle. Bien, el alcance del PEFA. ¿Qué mide el PEFA? ¿Para qué sirve el PEFA? El PEFA lo que pretende es aportar para que todo aquello que un país administra los recursos públicos se logre con mayor eficacia, ¿sí? Hablamos de una disciplina fiscal, un presupuesto, unos recursos captados y bien presupuestados y monitoreados para que luego mediante ese presupuesto se asignen los recursos debidamente para una adecuada prestación de servicios. Se los resumo en esta breve definición. Tener una disciplina fiscal, que los ingresos sean bien presupuestados, sean bien asignados estratégicamente para aquello que más le interesa a un país de acuerdo a su plan de desarrollo, ¿sí? ¿Para qué? Para prestar adecuadamente los servicios a la ciudadanía. Servicios en materia de salud, seguridad, educación, infraestructura, etc. Todo eso es lo que persigue un sistema de gestión de finanzas públicas, y el PEFA lo que hace es determinar fortalezas y debilidades
en esas 3 áreas. Pero realmente sería muy difícil, ¿no? Así, a simple vista, bueno, y disciplina fiscal, está bien, ya Oscar lo explicó, asignación estratégica, eficiente prestación, pero directamente ataca, aborda así el diagnóstico, no. Para ello, el PEFA tiene previstos 7 pilares claves de las finanzas públicas, 7 elementos claves para que esta disciplina fiscal, esta asignación estratégica de recursos y esta eficiente prestación de servicios por parte del país, por parte del gobierno, ¿sí?, sean adecuados. Y se distribuyen en estos elementos que ven aquí. Cada uno de estos pilares son evaluados son diagnosticados por el marco de referencia PEFA, y son medidos en función a las mejores prácticas internacionales mediante la acumulación de evidencia. No se coloca una palabra en el informe PEFA que no tenga una evidencia que lo respalde. Si no hay evidencia, se califica como que no hay evidencia. ¿Por qué? Porque hay una calificación luego del diagnóstico. Entonces, la confiabilidad del presupuesto, cuán bien elaborado está el presupuesto, transparencia de las finanzas públicas, tanto desde la formulación, desde la planificación, la formulación del presupuesto, la aprobación del presupuesto, la ejecución del presupuesto, el control del presupuesto. A lo largo de todo el ciclo presupuestario, la gestión de activos y pasivos, cómo esos activos y pasivos son administrados para poder prestar adecuadamente los servicios, la estrategia fiscal y la presupuestación, si está realizada para realmente alcanzar y cumplir con las políticas públicas, que en definitiva son las que detonan el horizonte, el norte de esa estrategia fiscal y la forma de presupuestar, la previsibilidad y el control de la ejecución presupuestaria a través de su ejecución, la contabilidad como sistema de información para toma de decisiones y la presentación de informes a los usuarios de esa información que se genera a través del sistema de contabilidad. Y acá, lo que a nosotros nos interesa hoy, el escrutinio y auditoría externa. Como todo lo anterior, ¿sí?, finalmente, a través del Congreso, es analizado, a través de la entidad fiscalizadora superior es analizado, y se llevan a cabo acciones que permitan validar esa rendición de cuentas. Bien, retomo los 7 pilares, resalto escrutinio y auditoría externas. Acá está haciendo frío acá en Buenos Aires, yo estoy en Buenos Aires ahora, hace 1/3 de la temperatura que hace en San Salvador. Está haciendo 8 o 9 grados por ahí, así que pues un poquito de tos, así que no, nada de coronavirus, tos nada más. Entonces, los 7 pilares, el que me interesa es escrutinio de auditoría externa. Para terminar de contextualizar la charla, en estos 7 pilares tampoco se ven directamente a través de la medición o del marco de referencia incluido en el PEFA, sino que tiene indicadores. Cada uno de estos pilares tiene indicadores. Y cada indicador, esto es interesante que lo pueda compartir, cada indicador que indica, justamente su nombre lo señala, que indica cómo se encuentra la confiabilidad del presupuesto, o en este caso el escrutinio y la auditoría externa, cada indicador se abre en dimensiones. Y cada dimensión, generalmente son 2, 3, 4, ¿sí? Cada dimensión tiene un distinto nivel de desarrollo. Cada dimensión tiene 4 niveles de desarrollo, y son representados también por una letra A, B, C, D. A sería el mejor desarrollo, el cumplimiento 100% con las prácticas, con las buenas prácticas internacionales. D sería no es posible calificar, y C es la calificación mínima, y B es un intermedio. Básicamente lo explico así para no entrar en mayor detalle, ¿sí? Pero es importante que lo conozcan, porque lo que permite el marco de medición de desempeño es que no puede haber error en la medición. ¿Por qué? Porque una vez que ingresamos a un pilar y vemos un indicador y vemos las 4 dimensiones, o supongamos las 4 dimensiones que tiene, y cada dimensión, cuanto más arriba o más cerca de la A esté, es un mayor grado de desarrollo, y cada dimensión está clarísima en cuanto a lo que tiene que
cumplir lo que estoy analizando para ser calificado como A, B, C, D, está clarísimo. Y si se pierde alguno de los criterios que están dentro de cada dimensión, cae la evaluación, de A cae a B. ¿Ves? Por ejemplo, una dimensión puede decir presentar los informes de gestión financiera del Estado a la Asamblea Legislativa dentro de los 3 meses. Entonces tenemos que ver que haya informes de gestión financiera del Estado, que sean presentados a determinado destinatario y que sean presentados dentro de esos meses. Si alguno de los criterios no se cumple, cae a un segundo escalón. Es así como se mide. Eso es importante también que lo tengamos en cuenta. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero cuántos pilares? Ya sé que hay 7, pero ¿cuántos indicadores hay? ¿Y cuántas dimensiones hay? Hay 31 indicadores distribuidos en estos pilares y dentro de cada indicador, ¿sí?, en forma total hay 94 dimensiones. 94 partecitas del indicador. Son como subindicadores, para decirlo de alguna forma. Partecitas, partes del indicador, y cada una de esas partecitas tiene niveles de desarrollo. Así que al comparar esto con la evidencia que tengo, yo puedo saber en qué nivel de desarrollo está. Si lo veo distribuido en cada uno de los pilares, ahí tienen como, en el caso de confiabilidad del presupuesto, hay 3 indicadores con 6 dimensiones. Ven que puede haber 2, 3 o 4 dimensiones. Aquí fíjense que en el escrutinio de auditoría externa hay 2 indicadores y 8 dimensiones. Esto es porque cada indicador en este caso tiene 4 dimensiones, 4 niveles de desarrollo con criterios en cada uno de los renglones. Y como les decía, la calificación, el mayor desarrollo, cuanto más arriba esté en la dimensión, recibe una calificación A, y el que no es posible calificar porque ya no llega a la calificación mínima, recibe una calificación D. ¿Sí? Esto como para poner en contexto también el tema de las calificaciones. Luego, las dimensiones que recibieron, cada dimensión recibe una calificación, y finalmente, en forma consolidada, hay una tabla en el marco de medición de finanzas públicas, en el marco PEFA. Entonces uno va a la tabla, para aquellos indicadores que recurren a la tabla, y de acuerdo, si recibió A, B, B, D, bueno, hay una letra final que le aplica. Eso es cuando un indicador está sujeto a una forma de calificación, una metodología de calificación que es la que recurre a tabla. Hay otros indicadores que se califican finalmente, luego de diagnosticar las dimensiones, de acuerdo a la parte más débil, ¿no? Si hay A, B, D, la parte más débil es D, y se le aplica aún más si hay alguna de las otras dimensiones que tiene una calificación superior. Esto es la forma en calificar. Insisto, no van a salir expertos en esto, pero sí tienen con esto una dimensión de un conocimiento de cómo arribamos ahora a los resultados del PEFA 2019 en El Salvador. Pero una vez que los especialistas, los expertos, aplicamos la metodología, no termina ahí. Hay un control de calidad para llegar al informe PEFA, que parte de los términos de referencia para la aplicación, para la ejecución del trabajo, desde los términos de referencia, desde el alcance que tiene que tener. Luego hay un informe preliminar que es sujeto a revisión por un grupo de referencia, un grupo de revisores, y luego se recogen las observaciones, se responden hasta llegar a un informe de borrador final que, aunque sea redundante, al final termina siendo el informe definitivo. ¿Y quiénes son los revisores? Bueno, el secretariado PEFA es el organismo custodio de la metodología y es el que ejerce el control de calidad, desde los términos de referencia hasta el informe final. Y luego está un grupo revisor que varía de país a país, y en el caso de El Salvador estuvo conformado por el gobierno, en cabeza del Ministerio de Hacienda, quienes nos recibieron muy eficientemente, y todos los que participaron han colaborado en que esto se lleve a cabo, porque sin la ayuda
de ellos sería imposible. Sin ayuda, igual la Corte de Cuentas, igual la Asamblea, igual otros organismos vinculados, la sociedad civil también, con los cuales nos entrevistamos, tuvimos infinidad de reuniones, lo pueden ver en el informe. Hay un grupo revisor que está compuesto por el Ministerio de Hacienda, en este caso, organismos internacionales, que van a ver quiénes fueron, después se lo voy a mostrar, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, y en algunos casos, en algunos países, la sociedad civil también quiere participar. Tuvimos la suerte, con muy buena retroalimentación, que la sociedad civil participó en la revisión del informe antes de emitir el informe final. Y acá, como les decía, está el Ministerio de Hacienda, en cabeza representando al gobierno, la Unión Europea, que también fue revisor, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y acá dos representantes de la sociedad civil organizada, que es Fundaungo y FUSADES, que pidieron también participar en esta revisión, y todos ellos han retroalimentado, han revisado, nos han hecho observaciones al informe preliminar para que llegara a un informe final con el cual todos estemos de acuerdo. Por eso que el secretario de PEFA emitió también su opinión. Muy bien. PEFA, ahí le dejo una lectura, lo cual me permite tomar agua también. Como les decía, en el año 2018, el gobierno salvadoreño solicitó el apoyo técnico y financiero de la Unión Europea para aplicar este marco de referencia, y la Unión Europea, muy colaboradora en este sentido, dispuso los recursos necesarios para que esto se lleve a cabo y nos acompañó permanentemente en el ejercicio de la aplicación de este diagnóstico. Muy bien, ya entramos entonces, como les decía aquí, a los resultados PEFA El Salvador 2019. Bien, ¿cuál fue la cobertura que nosotros tuvimos? El gobierno central. No nos fuimos a las alcaldías, eso es lo que ve el PEFA, el gobierno central. En el momento de la evaluación, como les dije, yo no recordaba bien, era octubre, noviembre, por ahí comenzamos en octubre, finalizamos en noviembre, nos llevó bastante. Lleva tiempo el diagnóstico porque hay que acumular información, evidencias, hay que validar las evidencias, y bueno, todo el proceso de revisión es muy largo, que acaban de ver. El periodo evaluado, si estábamos en el 2018, para la mayoría, digo, en algunos casos fue el último año, en otros casos es el próximo año, pero eso es cuando hablamos de presupuesto. Pero la mayoría de los casos fue los últimos 3 ejercicios fiscales finalizados. Bien, esto es la plantilla, o la filmina, plantilla o diapositiva que ya habíamos visto, de cómo está conformado, qué evalúa el PEFA, los pilares que evalúa para ver las fortalezas y debilidades en materia de aporte a una gestión, a una disciplina fiscal, a una estrategia, una adecuada estrategia de asignación de recursos y una eficiente prestación de servicios. Entonces dijimos que estos son los elementos que evalúa el PEFA para aportar información sobre esos 3 grandes objetivos a través de estos indicadores y de estas dimensiones. Y en el que nos interesa a nosotros es ese. Es el escrutinio y auditoría externa. Como les mencioné, fíjense por qué consideré importante explicar un poco la metodología de calificación, porque en definitiva el diagnóstico tiene una calificación, pero que no siempre hay que guiarse por la letra, sino que más bien hay que guiarse por el contenido del informe. Porque el contenido del informe también denota y expone una serie de fortalezas y debilidades y reformas en curso. Que quizás cuando uno ve una D se asusta y piensa que está todo mal. No, quizás hay cosas que no están de acuerdo a los marcos de referencia, y hay cosas que por ahí el PEFA no mide, pero se exponen en la narración del informe, y que es importante que se lea. Por eso insisto, no se pueden leer las letras por sí solas. Las letras por sí solas son indicativas, pero no son detalladas ni expresan con total cabalidad lo que está dentro y los resultados del diagnóstico. Miren, en la auditoría externa se evalúan hay 4 indicadores, acá están los indicadores, ¿no? Y acá están las dimensiones. Hay 4 dimensiones, cada dimensión tiene, como les decía antes,
generalmente 4, y acá ocurre 4 elementos, 4 niveles de desarrollo, en cada una de ellas, 4 niveles de desarrollo. Cuanto más arriba esté, la calificación va a estar más cercana de la A o va a estar más cercana de la D. Entonces, auditoría externa, cobertura y normas de auditoría externa, así a simple vista recibe una D, tiene un amplio margen de mejora, tiene un amplio margen de mejora. La presentación de los informes que deben hacerse al Poder Legislativo, a la Asamblea Legislativa, la presentación de los informes tiene una D, después vamos a ver por qué. El seguimiento a las recomendaciones de auditoría externa tiene una A, hay un componente importante ahí, que es la coerción que se ejerce a través de la multa o de una sanción en caso de no implementarse las recomendaciones. Por eso aparece muy bien calificada. Y luego la independencia de la entidad fiscalizadora superior, tiene una C. Es decir, no está en los mejores, alineada a la mejor estándar internacional, tampoco está en lo peor, pero hay algo que está fallando, después vamos a ver, o que no se alinea. El escrutinio legislativo de los informes de auditoría por parte de los representantes del pueblo, en quien confiamos en nuestra representación para que los recursos que tributamos, ellos sean, le delegamos un poco la función de revisar cómo se presupuestan esos recursos. Por eso es que la Asamblea Legislativa aprueba los presupuestos, ¿sí? Pero también cómo se controla el uso de esos recursos. Por eso es que también la Asamblea Legislativa tiene ese poder de control legislativo o control político también, que se suele llamar. Pero generalmente lo descarga en un órgano técnico, que es la entidad fiscalizadora superior. Pero más allá que lo haga la entidad fiscalizadora superior, que es la que elabora los informes de revisión de lo que se hizo con esos recursos que aprobó en un presupuesto, la Asamblea Legislativa debe revisar, leer esos informes y elaborar algún tipo de conclusión para luego, en aquellos casos que las cosas no estén tan bien, llamar a audiencia, llamar a los, digamos, ministros, si hablamos de un ministerio, para que expliquen por qué, y también llaman al responsable de la entidad fiscalizadora superior, para que expliquen por qué estas conclusiones de la auditoría, y luego se le pide que lleven a cabo algunas actividades. Esto son recomendaciones del Poder Legislativo, no de la auditoría de la entidad fiscalizadora, y todo esto es transparente y se pone a disposición del público para que vea el ejercicio del control legislativo, las audiencias, las recomendaciones y cómo se está llevando a cabo la implementación de esa recomendación. Aquí, lastimosamente, no vimos ninguno de estos elementos en cumplimiento, en acción, ¿sí? Por eso es que ha recibido una D. Bueno, ahora ya me meto en los indicadores de lleno. Cobertura y normas de auditoría externa del 31, los periodos analizados, los últimos 3 ejercicios finalizados. Y acá, yo no les voy a mostrar lo que está en el informe, eso lo pueden ver ustedes y lo pueden ver con mayor detalle. Pero sí les voy a mostrar algunos aspectos, yo volqué aspectos porque algunos están vinculados a la calificación, otros no están vinculados a la calificación, pero los vimos. Entonces los ponemos igual en el informe, aunque no estén vinculados directamente a la calificación. Entonces, cobertura y examen. Es un aspecto que aborda cobertura monetaria, aplicación de las normas de auditoría, consistencia de las normas de auditoría gubernamental con las emitidas por la INTOSAI, que son normas para entidades, instituciones superiores de auditoría. Hallazgos, riesgos sistémicos y de control que ha presentado la auditoría externa como resultado de su examen del informe de gestión de las finanzas, y la existencia de un sistema de control de calidad que le asegura a un tercero que lo que hace la Corte de Cuentas cumple con normas y estándares de calidad, los cuales están inmersos en esta ISAI. No es que son cualquiera, no, hay normas en materia de calidad inmersas en la ISAI 140, que establece un sistema de control de calidad interno, más allá de la supervisión,
que se ejerce en cualquier función, y un control de calidad externo. Veamos los resultados. En ingresos, gastos activos y pasivos, el informe de gestión el informe financiero de la gestión que emite el gobierno de El Salvador cumple porque abarca los ingresos, gastos activos y pasivos, que es objeto de examen, hasta ahora examen, por parte de la Corte de Cuentas. Cobertura monetaria de los informes financieros no es tan... lo óptimo sería que más del 90% de los recursos hayan sido objeto, de los recursos que manejó el gobierno, en estos años, hayan sido objeto de auditoría financiera. De acuerdo a la información que obtuvimos, vimos que es inferior al 50% la cobertura sobre el presupuesto, si quieren verlo de esa forma, que manejan los distintos entes del gobierno central. Aplicación de normas de auditoría. Aplican las normas de auditoría gubernamental nacionales. Esas normas de auditoría gubernamental nacionales cumplen con las normas de auditoría que están inmersas en las normas para las entidades de fiscalización superior, lo cumple parcialmente. No lo cumple al 100%, es más, hay un estudio, no recuerdo si de USAID, de un par de años atrás, que se aplicó un marco de medición de desempeño, que es un estándar, para medir cuán alineado están las normas de auditoría gubernamental con las normas de auditoría del INTOSAI, y bueno, hay parcialidades, hay unas cosas que se cumplen, otras no se cumplen. Por eso es que tuvo una calificación de parcial. Los hallazgos sistémicos, es decir, cuando uno lleva a cabo una auditoría, evalúa el control interno, evalúa aquello que dentro de la institución genera, por ejemplo, informes financieros, genera operaciones, genera el cumplimiento de leyes, y lo que pide el marco de referencia es que, como resultado de la auditoría del informe de gestión financiera del Estado, haya un informe que muestre hallazgos y riesgos sistémicos, una evaluación de ese control interno, de la eficacia del control interno, que permita dar riesgos sistémicos, no hallazgos aislados. Lastimosamente, en la jerga de auditoría se usa hallazgos, yo no soy partidario de eso, pero bueno, para mí son oportunidades de mejora, y eso fue parcial, hay, pero no hay tan sistémico, ¿no? Y la existencia de un sistema de control de calidad, como les mencionaba, es parcial, porque es solo a nivel de supervisión, falta un sistema con políticas de control de calidad y con un sistema y elementos de control de calidad interno y elementos de control de calidad externo. Ahora, ¿quién controla al controlador? Que es la típica pregunta, el típico interrogante. ¿Quién controla al controlador? Bueno, justamente el sistema de control de calidad previsto en la CISAI, en las normas internacionales de auditoría para las entidades fiscalizadoras superiores, prevé un sistema de control de calidad que incluye un elemento externo. Y esto se hace a través de intercambio con otras entidades fiscalizadoras, apoyo de otras entidades fiscalizadoras superiores, obviamente de otros países, que hacen una revisión del control de calidad que tiene la entidad fiscalizadora superior para concluir si lo que se está haciendo y los elementos del sistema de control de calidad son adecuados para asegurar razonablemente que se cumple con las normas de auditoría. Eso se llama peer-to-peer, ¿sí? Es algo en inglés, que siempre hay que hablar algo en inglés para estar un poquito más arriba. Pero en definitiva es revisión entre pares, también está contemplado en este marco de referencia. Pero bueno, entonces el sistema de control de calidad no es 100% alineado con la CISAI, como para darme seguridad razonable que se cumple con las normas de auditoría. Por eso la calificación final de esta dimensión fue una D. Presentación de informes de auditoría del Poder Legislativo, en este caso la Asamblea Legislativa, como ustedes suelen llamarla. ¿Qué es lo que se aborda en este indicador 30.2? Dos aspectos. Presentación de informes de auditoría financiera, sobre el informe de gestión financiera del Estado al Poder Legislativo, y cuán puntual fue en la presentación a la Asamblea Legislativa del informe de auditoría que se hizo sobre el IFE. ¿Sí? Y el marco de referencia habla de que tiene que ser dentro de los 3 meses. Si no es dentro de los 3 meses, ya no es una A, una calificación A, y baja un renglón, ¿sí? Esa dimensión. Dice, se presenta un informe de examen
especial. Esto es un tema que es importante. La Constitución y la ley de la Corte de Cuentas, disculpen si me confundo con el nombre, dicen que se debe hacer un examen, ese es el término que utiliza, pero no va más allá en su explicación. Un examen de lo que presente, pero ¿qué tipo de examen? Lo que se espera es un examen, una auditoría financiera. El informe que presenta la Corte de Cuentas no tiene características de una auditoría financiera, está más orientado a platicar sobre cómo se consolidó la información, cómo se agrupó la información, ni consolidar, porque el consolidar implica también otro tipo de elementos. Pero se presenta un informe de examen especial que no refleja una auditoría financiera. Simplemente concluye de que el informe, el ICFE, comprende toda la información de los distintos entes que integran el gobierno central, etc. Pero no habla de la razonabilidad de los estados financieros. Que los estados financieros, o el ICFE, haya sido presentado o presenta razonablemente la situación económica, financiera y patrimonial del gobierno central, del sujeto que está siendo auditado. Entonces, este es un punto bien interesante para analizar. La puntualidad de la presentación de esos informes de auditoría, de examen especial sobre el IFE, fue de 4 meses, porque así está previsto en la norma, para los años 2016 y 2017. En el 15 no tuvimos evidencia sobre la fecha de presentación, es decir, una carta, un documento que diga que se recibió en tal fecha en la Asamblea Legislativa, y ahí poder determinar cuántos meses se demoró, pero no tuvimos. Pero fíjense cómo acá nosotros no evaluamos el marco legal, no evaluamos las personas, nada, ni las políticas. Es decir, acá la ley, y si la ley para El Salvador le viene bien que sea 4 meses en que demore para presentar el informe de auditoría sobre la gestión financiera del Estado, bueno, se respeta, pero no evaluamos la ley. ¿Sí? Lo que evaluamos es respecto a marcos internacionales, y en los marcos internacionales hablan de 3 meses de recibido el informe a ser auditado. Por eso la calificación, sobre todo por este que está aquí, y aquí ya no tengo elementos, está en una D. Sigo con el 33, seguimiento de las recomendaciones. Básicamente habla de la respuesta por parte del ente auditado a las recomendaciones de auditoría, y se aborda el grado de implementación de las recomendaciones, como le dije al inicio, para estos 3 años, y de acuerdo a la información que nos suministraron, para la muestra de entidades que analizamos, se cumple, ¿sí? Y se cumple básicamente porque de por medio hay una sanción, ¿no? Y generalmente cuando se toca el bolsillo es cuando uno hace las cosas, ¿no? Y eso recibe una calificación A. Habría que ver estas recomendaciones cuán útiles son, ¿no? Para generar valor agregado a las organizaciones, a las entidades que estamos auditando. Cuán útiles son, porque puede haber muchas recomendaciones y sin embargo no aportan valor para que las entidades rindan cuentas adecuadamente y sean de utilidad para la toma de decisiones de aquellos que están nutriéndose de la información de dichas entidades. Y también deberían ser, esto es una recomendación, ¿no? Las recomendaciones, por lo menos el número o de alguna forma deberían transparentarse. La independencia de la entidad fiscalizadora superior, esto se mide, fíjense, al momento de la evaluación, noviembre de 2018, y estos fueron los aspectos abordados. Lo que mide, lo que espera el PEFA es una adecuada designación y que haya mecanismos para evitar destituciones sin fundamentos de la máxima autoridad o las máximas autoridades, en el caso que sea una FS colegiada, como es el caso de El Salvador, no así en Bolivia, que es un contralor, así es el término que se utiliza, la Contraloría General del Estado. Esto es a título de ejemplo, ¿no? O Guatemala misma, que tiene un solo representante como máxima autoridad, el Contralor General, es la Cámara de Corte de Cuentas, creo también, de la República.
ve la independencia funcional, que sus planes operativos, lo que piensa hacer, no esté afectado ni haya nadie digite o imposibilite hacerlo. La administrativa, cómo también organizarse para llevar adelante su actividad. La independencia presupuestaria, porque uno puede ser independiente en todo lo anterior, pero si presupuestariamente yo para cumplir con aquello funcional y administrativo y mis objetivos como entidad fiscalizadora superior no me dan el presupuesto, es como que me digan que vaya en auto de San Salvador a San Miguel y no me den gasolina. Nunca voy a cumplir el objetivo. Entonces me está coartando la independencia. En ese caso no hubo problemas inicialmente en El Salvador. El acceso irrestricto a registros, documentos e información es clave en la independencia. Si no tengo posibilidad de ver todo lo que necesito ver para formarme una opinión, entonces realmente me están coartando la independencia porque no estoy logrando cumplir con mi misión, ¿sí? Con mis objetivos como entidad fiscalizadora superior. No tenemos, acá vemos que el marco legal cumple con ello. La independencia funcional y administrativa, no hubo interferencia del Poder Ejecutivo, que es en definitiva quien está sujeto a la entidad fiscalizadora superior, intervenga. La independencia presupuestaria cumple porque hemos visto que tal cual se pidió el presupuesto, se incorporó al presupuesto que va a la Asamblea Legislativa, con lo cual cumple. Y aquí hemos visto que para los gastos reservados hubo algunos problemas y que no pudo acceder, y fue manifestado por algún miembro de la presidenta, en este caso de la Corte de Cuentas, en varios recortes de periódicos lo hemos podido constatar, que no ha sido posible ver gastos reservados. Todo esto tiene una calificación que cumple, pero se lacera, se corroe un poco cuando quiero ver todos los gastos, ¿no? Y los gastos reservados en nuestros países no son pocos, y tenemos que la entidad fiscalizadora superior, que en definitiva es el brazo técnico en el ámbito de los representantes del pueblo, tiene que tener la posibilidad de acceder. Y por último, ya entrando en otro indicador, por eso le puse otro color, el indicador de escrutinio de los informes por parte del Poder Legislativo. En cuanto a oportunidad del escrutinio, esto es muy sencillo, esta lámina ya estoy casi concluyendo. ¿Por qué es muy sencilla? Porque, ¿qué vimos? Que tratamos de ver que exista un escrutinio del IFE y del informe de auditoría que acompaña al IFE por parte de la Asamblea Legislativa, que existan plazos también para la Asamblea Legislativa para pronunciarse, porque en definitiva alguien tiene que ver ese informe y pronunciarse, porque es una forma también de descargar o no descargar la gestión del gobierno. Bueno, no vimos ni el escrutinio para los últimos 3 años, ni vimos que existan normas dentro de la Asamblea Legislativa que aborden este rol de control legislativo que debe tener la Asamblea, y estableciendo mecanismos para llevar adelante el escrutinio de los informes de auditoría. La calificación fue D. Claro, no cumple, es decir, ya no tengo ni forma de calificar si está bien, si está mal, si lo hace dentro de un plazo, no lo hace. Entonces cayó a D la calificación. Y lo que viene es casi consecuente, ¿no? Porque los otros indicadores que vienen, claro, si no hay escrutinio, no hay audiencias acerca de las conclusiones de la auditoría. Si no hay audiencias ni hay escrutinio, tampoco hay recomendaciones sobre la auditoría, pero más que nada hacia la entidad, el sujeto auditado. Y por ende, tampoco hay transparencia de ese escrutinio que no se realiza, ¿no? Entonces, por eso una calificación de D. Bueno, traté de llevar a cabo, de cumplir con el tiempo que tenía asignado para mi exposición, no me gusta el nombre conferencia, creo que estamos todos en un grupo que tratamos de hacer y de aportar lo mejor para que en este caso El Salvador pueda llevar adelante sus finanzas públicas, la administración de sus finanzas públicas y el control de las finanzas públicas. Entonces, espero haber transmitido tanto el contexto en el cual se realiza la medición y con qué herramientas se realiza la medición y cuáles fueron los resultados
pero no con tecnicismos utilizados como se utilizan en el informe, que ustedes pueden acceder en pefa.org al informe de El Salvador 2019 y verlo con más detalle todo lo que les estoy diciendo. Van a encontrarse que hay elementos que sirven para calificar y hay otros elementos, otros párrafos en la redacción que sirven para terminar de informar al lector acerca del estado en que se encuentra aquello que está siendo diagnosticado. Entonces, de mi parte, hasta aquí muchas gracias por la atención. Pido disculpas si no fui lo suficientemente explicativo, pero bueno, uno en este tipo en estos medios siempre se queda con la duda, ¿no? Si realmente llegó lo que tenía que llegar de mi parte, y facilité, por eso me gusta más la palabra facilitador, facilité la lectura del informe PEFA en el pilar de escrutinio y auditoría externas a todos ustedes. Y ahora, bueno, le doy la palabra a Diego para que ustedes puedan formular las preguntas que tengan en mente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Oscar, por darnos esa conferencia, ¿no? La presentación, como tú mencionas. Yo creo que ha sido bastante interesante. Nosotros ya anteriormente habíamos hablado de este tema y precisamente por eso es que nos interesaba tanto tener este espacio donde lo pudiéramos compartir con otras personas y también con otros actores que están involucrados en el tema de la reforma, ¿no? La idea es de todo esto sacar los insumos que nosotros podamos para presentar las propuestas de reforma necesarias y fortalecer precisamente a la institución, a la Corte de Cuentas. Y este es uno de esos aspectos que por lo menos nosotros no manejábamos mucho y por eso es que nos ha gustado muchísimo este espacio. Gracias a todos los que han estado participando y han estado presentes en la reunión. De hecho, sí tenemos algunas preguntas que nos han llegado a través de chat en forma privada. Quizás el primer comentario, yo creo que ya lo mencionabas justo al final, pero valdría la pena retomarlo, es dónde se puede consultar el informe de PEFA, dónde se puede ver, porque entiendo que es un informe, de hecho, sí es un informe como 200 páginas, es bastante largo, pero, y en este tema en particular de la auditoría externa, ya son los últimos indicadores, o los últimos aspectos que se ven, pero sí vale la pena revisar todo el documento entero, si nos podrías comentar. Y bueno, si por ahí otras preguntas que ya te las voy a comunicar, no sé si primero nos quedamos con eso, donde se puede consultar el informe. Perdón, Diego, no te escuché bien al final. Sí, perdón. Mencionaba que si podrías repetir dónde se puede consultar el informe Sí. completo y ya luego vamos viendo las demás preguntas que han llegado. Sí, el informe completo lo pueden... después vas a compartir seguramente, Diego, la presentación, ¿no? Y allí yo indico al pie de letra dónde se puede conseguir, que es www.pefa, así como el nombre del diagnóstico, .org. ¿Sí? A ver, lo voy a escribir acá, miren, en el chat lo voy a escribir, para que quede más entendible. Ustedes pueden entrar ahí, entran por países, van a El Salvador y bajan entero el informe, todas esas 200 páginas que escribimos, pero tiene un resumen ejecutivo, les aclaro, eso es muy importante, hay un resumen ejecutivo que ustedes pueden consultar, que obviamente les reduce bastante la lectura de todo lo que es el diagnóstico. Pero si quieren ir directamente a estos dos indicadores que nos competen hoy, es indicador 30 y 31, está dentro del informe, y ahí son, no sé, 4 páginas pueden ser, si no me equivoco, no recuerdo. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Y bueno, ya vamos con las preguntas, tenemos más o menos 4 o 5 preguntas. La primera, por acá nos preguntaban que cómo se compara El Salvador en el tema del escrutinio, o sea, de la auditoría externa y el escrutinio posterior de esta auditoría con el resto de países de Latinoamérica, más o menos cómo estaba, o sea, cómo nos comparamos, ¿no? de lo que se realiza acá con otros países. Hay una segunda pregunta que yo creo que está bastante vinculada y que también te la dejo también. Por acá nos preguntaban que si nos podría dar algunos ejemplos de otros países, siempre en la región, donde el legislativo se involucra
de forma activa en el escrutinio a esa auditoría que hace la Contraloría. Yo creo que este es un tema que a nosotros nos resulta bastante extraño, ¿no? Porque acá nosotros no vemos eso. Así que sí me parece que esas dos preguntas se vinculan bastante. De nuevo, cómo se compara El Salvador en el tema del escrutinio de la auditoría externa con otros países de Latinoamérica y en qué otros países hay un legislativo mucho más activo en este aspecto. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Siempre las preguntas enriquecen este tipo de presentaciones porque se trata de un foro, ¿no? Y si no hubiese preguntas sería solo una presentación muerta, como digo yo. Ahora, primero las comparaciones, como dicen, no son buenas, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlas. En este caso yo no me animaría a hacer comparaciones por respeto, ¿sí? Pero sí puedo decirles que tenemos un amplio espacio de mejora, La Asamblea Legislativa para otros temas tiene información, tiene normas, pero justamente para esto no tiene un mecanismo para llevar a cabo el escrutinio que le corresponde por mandato democrático de lo que son los informes de auditoría. A ver, si yo soy, vamos a hablar de un mundo ideal, por eso digo, no me parece, y tiene posibilidades, tiene oportunidades de mejora, y desde todos los ángulos tenemos que empujar para que esas oportunidades de mejora se concreten. Pero es muy importante que la Asamblea Legislativa, para cumplir con su rol constitucional de control legislativo, ¿sí?, insuma información. La Asamblea Legislativa no puede hacer auditoría, no hace auditoría, no es su rol. Pero sí hay un ente que está siempre en el ámbito del Poder Legislativo por aquello que les decía, del derecho que tenemos a controlar. Hay un ente que hace trabajos técnicos y le da información a la Asamblea Legislativa, que se llaman informes de auditoría, para que lea y en función de esa lectura pueda ejercer su control legislativo. Y eso es lo que hay que promover. Hay que promover que la Asamblea Legislativa lleve acá, utilice los informes de auditoría. Es más, en un pasaje del informe, yo menciono que es muy importante que los informes de auditoría tengan una copia de los informes de auditoría más importantes, vaya a la Asamblea Legislativa. Si no, ¿de qué manera va a lograr a ejercer el control legislativo con tanta calidad como es a través de los informes de auditoría? Es muy importante eso. Es muy importante y debe reglamentarse, debe haber un reglamento interno de la Asamblea Legislativa donde se explique específicamente cómo cubrir estos 4 pasos. Hacer el escrutinio, llamar a audiencia, al ministro, a la autoridad involucrada, junto con la Corte de Cuentas, emitir recomendaciones del legislativo, ¿sí?, y por último, transparentar al pueblo, porque el pueblo tiene que saber cómo se está administrando sus recursos. Yo lo vi muy bien, yo vi cómo está involucrado el legislativo, por ejemplo, en un estado de México, en Guanajuato, ¿sí? Pero no es que espera final de año, es permanente, ¿no? Es decir, le llegan informes y en función de los informes llama a audiencia. En Argentina se suele hacer, en algunas provincias, hay países que están muy avanzados en la materia, y le voy a dar como digamos, la mejor práctica, que se hace se llama a la autoridad, se la sienta delante de todos los integrantes del Congreso, se la interpela, eso se transmite televisivamente, y ahí mismo luego se establecen compromisos que son transparentados. El solo hecho de saber que a mí, como máxima autoridad, me van a llamar y me van a poner frente a un Congreso a interpelar, ya eso genera conciencia del control. Fíjense cómo hasta es preventivo. Entonces, sí, hay países que tienen, como los que les menciono, la interpelación, la audiencia, y hay países que también están muy avanzados en esa materia y lo hacen hasta de manera televisada. Les puedo decir país, exactamente, la India, ¿sí? Entonces, hay mucho por mejorar acá, hay que aprovechar, hay que impulsarlo, y les voy a decir, no tiene que cambiar la Constitución, porque la Constitución y la ley de la Cámara de Cuentas dice que puede la Cámara de Cuentas, la Cámara de Cuentas
tiene atribución de enviar los informes al Congreso, pero no el último informe, el informe de toda la gestión, sino informes de auditoría que considere que son importantes o que por distintas razones son importantes que sean conocidos en la Asamblea Legislativa para que cumpla su rol de control social. Si no, no sé cómo lo podría cumplir si no tiene información, ¿no? Bueno, creo haber respondido la pregunta y agradecer por la pregunta o las preguntas que hicieron. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Sí, por acá tenemos otros comentarios. De hecho, tenemos un comentario de Rommel Rodríguez, que es economista de Funde y también representante de IBP, del International Budget Partnership en El Salvador, que tiene bastante que ver con otra pregunta que nos llegaba también de Carlos Palomo. El comentario que hacía Rommel es que en la evaluación del presupuesto abierto, que se publicó recientemente, ya el mes pasado, se considera que el informe de auditoría no cumple los estándares de acuerdo a las normas contables internacionalmente aceptadas. Entonces se considera que el documento este que publica la Corte de Cuentas, el examen, ¿no? No cuenta con la validez suficiente de cara a la transparencia fiscal. Es decir, que no es un informe de auditoría propiamente dicho. Eso es lo que comentaba Rommel y eso lo vinculo también con la pregunta que hacía Carlos, que era precisamente qué debería hacer la Corte de Cuentas para que los informes a la gestión financiera del Estado sí sean consideradas como auditorías financieras de acuerdo a las normas contables. Bueno, muchas gracias nuevamente por las preguntas. Y muy acertadas las preguntas. No estamos tan lejos del IBP, ¿no? Sí, realmente no cumple con las características de una auditoría financiera el informe. ¿Qué se puede hacer? Y que cumpla con las normas de auditoría, pero de las normas de auditoría emitidas por la INTOSAI. Hay dos cosas. Primero, ante todo, las normas de auditoría es recomendable que la Corte de Cuentas inicie un plan de actualización del diagnóstico que tiene respecto de la distancia que hay entre las normas de auditoría gubernamental y las normas emitidas por el INTOSAI, y lleve a cabo un plan de fortalecimiento de la Corte de Cuentas para que no solo se dicten las normas, sino que se sepan aplicar. Primer punto. Entonces, primero tenemos que tener normas que realmente sean normas de auditoría alineadas con las mejores prácticas. Por otro lado, lo que tenemos que tener es un buen sistema de control de calidad que me asegure que esas normas se están cumpliendo. Fíjense que son aspectos que ya abordé, ¿no? Ahora, una vez, el informe de gestión financiera que audita, el que se emite, se envía a la asamblea, si uno dice 3 meses, que es la práctica internacional, desde que lo recibo, 3 meses hasta que hago la auditoría, los auditores pueden decir, bueno, pero es muy poco tiempo, 3 meses. 3 meses no hago nada, ¿qué hago en 3 meses para auditar todo lo que es el informe de gestión financiera del Estado? Que son todas para quienes no son auditores, son todas las instituciones del Estado. Bueno, hay dos alternativas ahí también. Una es hacer una planificación anual en la cual yo durante el año vaya auditando las entidades que más representan, más representativas dentro de ese informe, para que cuando llegue fin de año ya simplemente me quede 3 meses para, con base en los trabajos que hice, emita una opinión de acuerdo a normas de auditoría sobre el informe de gestión financiera del Estado. Una alternativa. La otra alternativa es, como periódicamente tiene que haber información sobre la gestión financiera del Estado, la Corte de Cuentas puede auditar preliminarmente, por ejemplo, lo puede hacer semestralmente. Al cabo de 6 meses, auditar los primeros 6 meses de conformidad con las normas de auditoría alineadas con ISAI y con un sistema de control de calidad, auditar esos 6 meses, y cuando llega fin de año, simplemente lo que me queda para auditar en esos 3 meses son los últimos 6 meses. No tengo que en 3 meses auditar 12. Eso se está haciendo, ¿sí? Lo están haciendo en otros países. Yo lo he podido implementar en otros países, ¿sí? Y es posible. Algunos también piensan en hacerlo trimestralmente, de tal forma que cuando llegue fin de año y reciban el informe completo, le queden solo 3 meses, ¿sí?
o 4 meses, de acuerdo a la periodicidad, por auditar. Y también se hace en el sector privado, con lo cual no es ningún descubrimiento lo que estoy diciendo, ¿no? No estoy inventando nada nuevo. Pero son metodologías que se aplican en distintos países para llegar a tener un informe de auditoría financiera sobre la gestión, sobre los estados financieros del Estado, de conformidad con normas de auditoría. Excelente, muchas gracias por la respuesta, Oscar. Igual nos acaban de caer otras preguntas. José Alejandro Recinos pregunta, ¿qué parámetros puede usar la Corte de Cuentas para determinar cuándo un informe debe de ser enviado a la Asamblea? Y también deja otra pregunta, que dice, ¿cómo se hace más participativo el proceso de revisión en la Asamblea Legislativa de los informes de la gestión financiera del Estado si es un tema muy técnico que no todos manejan? Me parecen unas preguntas muy acertadas. Ya luego retomamos la otra pregunta que ha enviado Verónica. Por el momento nos quedamos con esas. Bien, para decidir cuándo un informe, porque nada hay una receta única, ¿no? Es decir, uno tiene que ser consciente de eso y consciente de dónde estamos trabajando y cuál es nuestro medio. Pero para decidir qué informe va a la Asamblea y no va a la Asamblea, hay 2 alternativas. Uno, hacer como hacen en Bolivia, van todos los informes a la Asamblea. No hay lugar a discreción, porque yo sé a qué apunta la pregunta y es muy buena, ¿sí? No hay discreción. Yo tuve la oportunidad de participar de todo el desarrollo, la modernización de la Contraloría General de la República en su momento, hoy Contraloría General del Estado, y fue una de las Contralorías de mayor prestigio y fue tomada como modelo. Y ahí dijimos, no, van todos. Porque cuando empezaron, este va, este no va. Bueno, ustedes saben, no tengo que ampliar más de lo que estoy diciendo. Y el otro es fijar criterios. Bueno, si cumple estos criterios la auditoría, va a la Asamblea, y si no lo cumple, no va a la Asamblea. Yo me inclino porque todo vaya a la Asamblea. Después, ¿por qué me inclino por eso? Y nos dio resultado. Porque esto es como, bueno, yo no sé qué está pasando, con lo cual no puedo emitir opinión. No, señor, usted ya tiene el informe en sus manos, se lo enviamos. No puede alegar ignorancia. Entonces es una forma de presionar a que el ejercicio del control legislativo se lleve a cabo. La segunda pregunta, como mi memoria es muy reducida, sobre todo en estos mecanismos de participación. La segunda pregunta, ¿cuál era exactamente? Sí, la segunda pregunta que nos hacía José Alejandro Recinos es ¿cómo se hace más participativo el proceso de revisión en la Asamblea Legislativa de los informes de la gestión financiera del Estado? Si es un tema muy técnico que no todos manejan. Ok, bien, gracias por recordármelo y disculpen que el disco duro me está quedando sin muchos gigas. Digo que muchos gigas, me está quedando sin muchos bytes, ¿no? Todas las asambleas, todos los congresos, los parlamentos, tienen asesores. Nosotros, es más, nos reunimos específicamente en El Salvador con no recuerdo qué comisión, era una diputada, para ver todo el tema de presupuesto y demás, y tenía excelentes economistas. Por ejemplo, economistas, ¿no? Tenía 2 economistas, que no recuerdo el nombre, y excelentes profesionales, excelentes profesionales. Entonces, claro, la pregunta, José Alejandro, es buena. Primero se tiene que conformar una comisión, que era responsable de llevar a cabo el escrutinio, ¿sí? Conformada por distintos legisladores, una comisión. Y esa comisión tiene que tener una asistencia técnica de asesores. ¿Por qué? Porque en la comisión puede caer un odontólogo, ¿sí? Un legislador que es odontólogo, otro es veterinario, y realmente es así, ¿sí? Entonces no tiene la capacidad técnica para hacer el escrutinio de un informe de auditoría, lo mismo que nosotros no tenemos la capacidad técnica como para ir y extraer una muela, ¿no? Entonces se tienen que valer de los asesores. Y también la sociedad civil organizada, yo sugiero, soy muy partícipe soy muy adepto a que la sociedad civil participe, no junto con la Asamblea, pero sí en otro foro, y nutra a la Asamblea también de su
escrutinio, ¿sí? Es muy importante. Pero yendo al grano, primero, tiene que haber una comisión dentro de la asamblea y tiene que estar apoyada por técnicos, si no, es imposible, que le puedan traducir los resultados a los integrantes de la comisión para que luego puedan llamar a audiencia a quien tengan entendido que tienen que llamar. Excelente, gracias Oscar. De hecho, Rommel Rodríguez, economista de FUNE, nos comentaba que los economistas que comentabas que son don Palmore López y don Isaú Ponce. Solo para que quede ahí el comentario. Puede ser, puede ser, puede ser. Ok, bueno, se me olvidaba comentarles algo aprovechando. Por ahí nos preguntaban si les vamos a enviar la presentación. En efecto, les vamos a enviar a todas las personas que confirmaron su participación en este foro, en esta conferencia. Les vamos a enviar la presentación y también les vamos a enviar el enlace del video ya cuando esté alojado en YouTube. Por acá tenemos una última pregunta que hacía Verónica Barrientos. Y por acá Verónica preguntaba que si usted considera que afecta en la transparencia el hecho que la Corte de Cuentas sea elegida por la misma Asamblea Legislativa. ¿Si afecta a la transparencia? Sí, si afecta la transparencia el hecho que la Corte de Cuentas sea elegida por la misma Asamblea Legislativa. No, no, no afecta a la transparencia. Generalmente hay distintos mecanismos para seleccionar a la máxima autoridad de una entidad fiscalizadora superior, sea colegiada o unipersonal, y generalmente se trabaja en la asamblea, porque allí están los representantes del pueblo, que son los que necesitan el brazo técnico para llevar adelante el escrutinio o la revisión de qué se hace con los fondos del pueblo, ¿sí? Con los fondos de sus representados. Y generalmente, cuando colegiado o no, pero se establece una... esta pregunta es buena porque me da pie a decir alguna otra cosa más que pueda serles útil. Se presenta una serie de candidatos y se elige cuando es unipersonal o colegiado, para cada uno de ellos se elige una terna, esa terna se tiene que someter a... Estoy armando los mejores casos, ¿no? Se tiene que someter a una evaluación presencial, más allá de cumplir con los antecedentes, una evaluación presencial, y de ahí luego se eligen, quedan finalmente quienes son los que integrarán la comisión, perdón, la entidad fiscalizadora superior, sea colegiado o no. Pero es importante que sea la Asamblea Legislativa, porque en definitiva allá reside el derecho del pueblo a controlar cómo se va a manejar el presupuesto hecho con los recursos que tributa, y allí reside también la obligación que tiene, el derecho que tiene a controlar qué se hizo con esos dineros. Pero es muy bueno también, aprovecho, por eso digo esta pregunta, que primero se definan qué criterios tiene que reunir una autoridad de una entidad fiscalizadora superior. Criterios que deben ser transparentes, lo deben conocer todo el mundo puede acceder a una página y saber qué criterios, qué requisitos es, como cuando uno va a un trabajo, ¿no? Le piden un perfil, y bueno, uno presenta su CV, y ese CV tiene que cumplir con el perfil que exige quien va a contratarlo. Acá igual, tiene que haber criterios predefinidos, acordados, y ahí la sociedad civil debería participar para que se elijan las autoridades de una entidad fiscalizadora superior. Ahí en la definición de esos criterios debe participar. Esos criterios son los que se van a aplicar luego para evaluar cada uno de los postulantes, para ver quién es el que mejor reúne esas condiciones, para luego pasar a una entrevista frente a una comisión del Congreso, una entrevista personal para explorar algunos otros aspectos que no están en un currículum, como es qué idea tiene para mejora de la entidad fiscalizadora superior, o cómo enfocarla, o cómo aportar al plan de país, etc. Entonces, esto pues digo, es muy buena la pregunta y muy importante para dar pie a que la sociedad civil debe de alguna forma inmiscuirse en conocer los criterios, en ver los resultados de la evaluación, porque ahí va a estar en definitiva el sostén, la razón, la solidez de aquel que sea designado. Y sobre todo hay un tema que me preocupa en algunos países, dice que además, no dice los criterios, dice simplemente que debe ser de tal profesión o no profesión,
que debe tener más de tantos años, que obviamente que debe ser ciudadano del país, y de alta honorabilidad, de alta honradez. Yo siempre les pregunto, ¿y cómo lo evalúan esto? Entonces, hay algunas formas, hay algunos parámetros, en Honduras lo hemos aplicado, hay unos parámetros para definir qué significa alta honorabilidad. ¿Se trata de un tema de estatura? No. ¿Y cómo verifico que sea honorable, que sea honrado? Entonces, bueno, hay algunos elementos que aplicamos en Honduras, bueno, es largo, y que se pueden utilizar como criterios, porque a lo que para una persona puede ser alta honorabilidad, para otra es baja honorabilidad. Entonces, gracias por la pregunta, porque me permite hacer un aporte para que la sociedad civil también se trate de participar en esto de la decisión de nombrar a uno u otro autoridad de una entidad fiscalizadora superior. Criterios que se apliquen, que sean transparentes y criterios que hayan sido consensuados con varios sectores, entre ellos la sociedad civil. Perfecto, gracias Oscar. Y bueno, de paso también aprovechar la pregunta que se hizo para hacer el comentario que precisamente nosotros acá en El Salvador nos encontramos en ese periodo donde se está evaluando quiénes van a ser los próximos magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Ya en agosto terminan su periodo. Precisamente se están recibiendo las candidaturas de las personas que están interesadas en participar. Y nosotros desde sociedad civil también estamos impulsando pues la veeduría pública, por decirlo así, sobre el proceso para tratar tratar de asegurarnos desde sociedad civil, ¿no? en la medida que se pueda, que precisamente sea un proceso transparente y que al final resulte en elegir a las personas idóneas en el cargo, ¿no? Igual, siempre con el tema del Observatorio Ciudadano de Corte de Cuentas, que es un espacio tripartito de organizaciones donde nosotros, Tracoda, formamos parte con apoyo de USAID. Se está realizando también un baremo, una propuesta de baremo, que sería como una evaluación, por decirlo así, sí, del perfil de cada uno de los candidatos, precisamente con la idea de asegurarnos que, pues que cumplan los requisitos mínimos y más allá de los mínimos. Entonces, solo haciendo el pequeño anuncio por ahí, que estén pendientes de ese proceso, vamos a estar pronunciándonos más al respecto. De nuestra parte, ya no hay más preguntas. Diego, Sí, sí. Disculpa que te interrumpí. No, claro. Pero, no sé si tengo unos minutos más para responder una pregunta que hay aquí que estoy viendo y para hacer una aclaración y para sugerirles algo. Sí, claro, ¿Hay con tiempo? gusto. ¿Hay tiempo? Sí, claro, con gusto. Bueno, primero, ahí Verónica Barrientos hace un comentario que me parece que dio en la tecla, ¿no? Tal vez necesitamos, disculpa Verónica que lo voy a leer tal cual está, tal vez necesitamos más conciencia como salvadoreños en estos temas y un poco de educación en el tema, de formación, ¿no? Total, es decir, como salvadoreños y no salvadoreños, para todos los latinoamericanos. Acá nos cortaron a todos con la misma tijera, me parece. Nada más que cambió el color de la tijera, pero es la misma, más afilada, menos afilada, pero estamos todos cortados por la misma tijera. Sí, totalmente de acuerdo, Verónica. Mira, yo quiero compartir con todos ustedes que están del lado de la sociedad civil esto que está diciendo Verónica. Necesitamos conciencia. Miren, si ustedes, sí, un centro de estudios, se agrega Jazmín o Yasmín, especializado en estos temas. Sí, es más, los colegios profesionales, si hay alguien de contadores públicos y demás, también es el espacio que tiene que utilizarse para estos dos comentarios que acaban de hacer. Y les quiero señalar esto, miren, yo te voy a hacer llegar, no sé si te lo hice llegar, Diego, un artículo que escribí sobre la problemática latinoamericana sobre la conciencia de control. No sé si te lo hice llegar. No, pero con gusto, sí, con gusto, Sí, si me lo te lo hago comparten, llegar lo compartimos. y lo comparte con los amigos y las amigas. Okay. Y hay la problemática se basa en cinco puntos, que yo, a través de estos años de buena y mala experiencia, he podido reconocer. Uno, primero,
y se lo comentaba el otro día a Diego, si ustedes le preguntan a quien sirve el café, al que está en la calle, si tiene derecho a controlar, le va a decir que no, que él no tiene derecho a controlar, que el derecho lo tiene la Corte de Cuentas. Perdón, la Carta Magna, la Constitución, le da el derecho genético, ¿sí?, al ciudadano a controlar, porque es su dinero el que está aportando al Estado. Por eso le da el derecho. Entonces, no todos son conscientes, utilizo la palabra de Verónica, que tienen derecho a controlar. Los que tienen derecho a controlar no saben cómo controlar. Los que tienen derecho a controlar y no saben cómo controlar, no tienen medios para controlar, financieros, mecánicos, metodológicos. Quien conoce que tiene derecho a controlar, sabe cómo controlar, tiene los medios para controlar, no sabe a quién dirigirse con los resultados del control. Cuando conoce que tiene el derecho a controlar, tiene los conocimientos para controlar, tiene los medios para controlar, sabe a quién dirigirse con los resultados del control, pero no es a quien se dirige, no tiene respuestas para darle ni informarle qué se hizo con los resultados de su control. Esta problemática quíntuple es casi, ya le digo, con una tijera de un color u otro color, más afilada o menos afilada, igual en Latinoamérica. Entonces, como dice Verónica, tenemos que ser conscientes que tenemos derecho a controlar, pero fórmenme para controlar, díganme cómo se controla, déjenme participar en el control. Por eso las auditorías participativas que es una buena práctica, que las entidades fiscalizadoras superiores se nutran de la ciudadanía para llevar adelante sus auditorías, ¿sí? Y que también haya un mecanismo de retroalimentación, porque si finalmente yo sé toda esta problemática, la evacúo en los 4 puntos, pero luego que presento los resultados no tengo retroalimentación, eso desalienta cualquier control, ¿sí? Entonces, tenemos que estar formados en que tenemos derecho a controlar y tenemos que estar formados en cómo ejercer nuestro derecho, de forma individual, colegiada o a través de organismos de la sociedad civil, como Tracoda, como Fundes, como cualquier otro que tenga legitimidad y reconocimiento. Eso es creo que dado respuesta a Verónica y a Jazmín, porque justamente yo en un congreso hace unos 2 o 3 años, yo vengo promoviendo, fomentando que estos centros de estudios se encuentren dentro de los colegios o instituciones que reúnen a los contadores públicos, a los auditores, y que esté permanentemente dando capacitación para que esta problemática quíntuple se vaya reduciendo hasta poder quizás no doblarse del todo, pero sí avanzar un poco más. Di respuesta a Verónica y a Jazmín, me dicen, y paso después, quiero cerrar simplemente mi participación, si no hay más preguntas después, con una recomendación. ¿Sí? Me dice Verónica, gracias Verónica. Y Jazmín espero haber dado, bueno, en definitiva, enfaticé lo que decía Jazmín. Bien, Diego, voy a hacer una recomendación, ¿me permites? Claro, claro, con gusto. Bien. Sí. Ok, ya está, perfecto. Estaba leyendo las preguntas. Están en un proceso de elección o selección de candidatos para la Corte de Cuentas. Así me acabas de decir, yo no recordaba. ¿sí? Pero bueno, no se pierdan la oportunidad, solo eso les digo. 1. 2. Se está promoviendo también una modificación a la ley de la Corte de Cuentas. Yo les aconsejo lo siguiente, y yo ya he sido partícipe de varias leyes. Cuidado. Tanto en todo aquello que normativamente sea en forma de ley, como la ley de Corte de Cuentas, o en forma de norma, como son las normas de auditoría, el solo hecho de modificar la ley no cambia la Corte de Cuentas.
cuando uno decide modificar una ley, tiene que tener a la derecha un plan de abordaje, un plan de implementación de la ley. Porque imagínense, la ley establece determinadas acciones que luego el individuo que tiene que aplicarlas no está formado, no tiene las condiciones, no tiene la capacidad. Entonces creamos leyes incumplibles. Entonces tenemos otro problema más. No solo tenemos el problema que necesitamos una ley más, digamos, mejorada, o modernizada, o mejorada, sino que ahora tenemos el problema de implementarla. Entonces, si vamos a cambiar una ley, también hay que ir pensando cómo vamos a llevar a la práctica. Por eso es importante un plan de fortalecimiento de la Corte de Cuentas, en 3 ámbitos. Uno, tiene buenos recursos humanos, pero siempre son mejorables. Recursos humanos, normas y medios. Son 3 grandes aristas que tiene que trabajarse para que esa ley finalmente sea aplicable. Recursos humanos en su formación, las normas, que serían las nuevas normas, que tienen que estar alineadas con los estándares internacionales, y luego los medios, porque no se puede seguir haciendo auditoría en papel, y no se puede seguir haciendo auditoría eligiendo algunos comprobantes. Hay mecanismos asistidos por la informática que facilitan, hacen mucho más eficaz y eficiente. Estos 3 grandes ámbitos tienen que ser abordados como dentro de un plan de fortalecimiento para que esa ley pueda ser aprobada, sea aplicable. Si no, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, con eso quería cerrar como recomendación o si vale como aporte para este foro, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Oscar. La verdad es que sí, nos cae excelente la recomendación. Sí, es algo que sí hemos tenido muy presente, lo hemos discutido, ¿no? El hecho que la reforma legal no es el fin, tiene que ser un medio y no es lo único, ¿no? Y la Corte de Cuentas, pues, los problemas, los obstáculos que tiene para poder hacer su trabajo de la forma que debería hacerlo, no solo se reduce el tema legal, ¿no? Así que sí, definitivamente es una excelente recomendación. Gracias por decírnosla y igual gracias por toda tu participación, por dedicarnos este tiempo. Yo creo que ha sido muy, muy, muy educativo, muy didáctico para todos nosotros. Incluso nosotros ya habíamos tenido antes una reunión y pues sobre eso se construye, ¿no? Y nos llevamos muchísimas lecciones, aprendizajes. Quisiera dejar quizás un espacio, si quisieras decir algunas últimas palabras ya para despedirnos, ya luego cierro yo el espacio y bueno, te cedo ahí la palabra. Perdón, no entendí bien. ¿La palabra me la dejas a mí, Diego? Sí, por si quieres Perdón. finalizar. Lo No que hay pasa es problema. que el frío me tiene sordo. El frío me tiene sordo. Pero bueno, disculpen. No, yo simplemente digo agradecerte. A mí esto, yo te lo dije en su oportunidad cuando Javier Casasnovas de la Unión Europea, que es una persona muy, muy interesada en la mejora de las finanzas públicas, yo lo conozco de República Dominicana, él, me pidió que me contacte contigo y realmente ha sido, me pareció muy interesante, ¿no? Poder, no sé, compartir, no digo aportar, pero por lo menos compartir este ejercicio que fue el PEFA e irnos un poquito más allá del PEFA, ¿no? Al hablar de la ley y hablar de los nombramientos y demás, porque si no van a tener que esperar, creo que 4 años más, porque va a haber nuevos miembros, va a haber nueva conducción, y este es el momento. Y yo confío mucho en la sociedad civil, y hay que hacerse escuchar, hay que formarse. Entonces, nada, espero que les sea útil. Yo ahí les dejé mi dirección de correo electrónico, siéntanse libres para consultarme, para preguntarme, con cualquier pregunta que tengan y en la cual pueda serles útil. Y lo único que puedo decir para finalizar, gracias por permitirme ser útil. Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias a ti, Oscar. Igual muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos dedicaron estas 2 horas que creo que han sido muy, muy informativas para todos. Como les decía, vamos a subir la grabación de la videoconferencia a YouTube y les vamos a pasar el enlace a través del correo, en el mismo donde les confirmamos su participación. De igual forma, les vamos a pasar la presentación. Ahí queda el contacto de Oscar, como mencionaba, por si ustedes quisieran más adelante estar en contacto con él. Igual tienen el contacto de Tracoda si en algún momento les gustaría pues contactarnos y saber cómo podrían involucrarse más en todos los aspectos que hemos mencionado. Otra vez agradecerles a todos por su participación, por su tiempo. Muchas gracias, Oscar. Espero que no sea la última vez, sino que sea la primera de varias donde tengamos estos espacios. Y nada más agradecerles, desearles que tengan un feliz día, desearles la mejor salud a ustedes, a su familia. Por favor, cuídense, ¿no? No salgan de no ser necesario. Estamos en una situación muy, muy complicada, no solo acá, sino bueno, yo creo que algo que nunca nadie pensaba que iba a vivir. Así que solo tomen todas las precauciones necesarias y feliz día a todos. Gracias por estar. Gracias.